Hola, mucho gusto. Mi nombre es Oscar López. Soy administrador de empresas de la Javeriana. Tengo un posgrado además en gerencia de mercadeo. Llevo más de 15 años ayudando a las organizaciones a generar productos que permitan satisfacer necesidades específicas a través de la investigación, descubriendo segmentos y nichos de mercado y sacándolos al aire. La idea es que podamos, a través del conocimiento que tengo, poder compartir opiniones y una serie de actualizaciones en temas específicos que nos permitan pues encontrar diferentes puntos de vista, diferentes criterios sobre eh, puntos y temas particulares que nos puedan llevar a fomentar el conocimiento y a incrementar ese conocimiento que tenemos dentro de nuestra vida diaria, dentro de nuestras empresas, nuestras organizaciones, y así poder pues alcanzar los logros y metas que tenemos establecidas en cada una de ellas. Tengo experiencia además como consultor, he estado de la mano con diferentes universidades, con diferentes programas, incluidos el Ministerio de las Telecomunicaciones últimamente, que me permiten pues poder tener un trasfondo y poder hablar de varios y diferentes temas alrededor del desarrollo empresarial. Entonces, pues sin más, vamos a dar inicio a este webinar, a este video que hemos preparado para ustedes. El objetivo el día de hoy es que podamos tener una sesión, un tiempo para poder hablar sobre una plataforma, un programa, una solución que nos entrega Microsoft, muy conocida por algunos, no tan conocida por otros, dependiendo de las necesidades de cada una de las organizaciones sobre las cuales hemos trabajado, que se llama Power BI. Power BI al final es una herramienta que nos permite analizar grandes volúmenes de información, de procesarla y transformarla en reportes que nos permiten tomar decisiones rápidas, certeras y que de manera permanente se están actualizando a partir de esas fuentes sobre las cuales está conectada. Sin más, demos inicio. Me voy a apoyar en una presentación para poder hacer un poco más interesante la charla y pues iniciemos. Para iniciar, como les mencionaba, es importante que podamos tener un contexto adecuado de lo que es Power BI, que en general, como les mencionaba, es una herramienta cada vez más necesaria en nuestras empresas, en nuestro día a día. Como les digo, cada vez es más necesario trabajar con bases de datos, ya que necesitamos pues almacenar desde los datos de nuestros clientes hasta pues posiblemente los datos de nuestros proveedores, los pedidos o cualquier tipo de dato que manejemos actualmente dentro de las empresas. O si no es dentro de las empresas, pues simplemente los contactos de amigos o de familiares. En general tenemos muchos programas de bases de datos que hacen esto. Incluso muchas veces pues utilizamos una hoja de cálculo como Excel pues para llegar a culminar estas tareas o almacenar estos datos. Cuando ya son datos empresariales, cuando ya son datos mucho más robustos los que vamos a querer analizar, y ahí es donde voy a tener que validar y reconocer la potencia de Power BI, pues los datos en bruto no nos dicen nada. Esos datos simplemente almacenados en un Excel, pues prácticamente no nos dicen nada si no los podemos analizar. Para analizarlos y para poder analizar estos datos, pues vamos a tener que utilizar una serie de herramientas, ya sea Power BI o otras que vamos a ver en el transcurso del video, para tomar adecuadamente esas decisiones empresariales. Arranquemos con ese concepto de Big Data. Al final, el Big Data es capturar, es gestionar, es analizar e interpretar esos datos generados por una empresa o una organización. Y para poder interpretarlos tenemos distintas herramientas. Esas herramientas pues generalmente están, como ya lo había mencionado,
alrededor de Excel. En Excel tenemos las tablas dinámicas para posiblemente mostrar resúmenes de datos, pero no hay, digamos que esa interacción dentro de esas tablas de Excel. A veces necesitamos posiblemente un análisis mucho más exhaustivo de estos datos. Hay otras herramientas que también pues hacen análisis como Tableau, MicroStrategy, sin tener que entrar en detalle si son mejores o peores que Power BI, pero sí hay una gran diferencia con estas herramientas, y es que Power BI pues al final forma parte de Microsoft, y pues digamos que la gran ventaja acá es que podemos utilizarlo combinando las demás aplicaciones que tenemos de Microsoft, pues sin hablar del respaldo al finalizar que tiene Microsoft como empresa, y que al final pues nos respalda como garantía de esto que estamos haciendo directamente con Microsoft. Como la mayoría de nosotros ya trabajamos con Microsoft, pues ya sabemos que es un entorno totalmente seguro, y que además los datos alojados en SharePoint, por ejemplo, o en OneDrive, pues los podemos traer o vincular de una manera fácilmente, ya que los tengo en Microsoft, que va a terminar siendo el mismo sitio donde donde vamos a terminar haciendo el informe. Es decir, que no necesitamos tener una seguridad adicional para los datos o una seguridad distinta para los informes que generemos directamente en Power BI. Además, si queremos utilizar o si queremos compartir el informe con mucha gente, pues se puede gestionar desde Azure, aunque esto depende del tipo de licencia que tengamos desde Power BI. También hay que tener en cuenta pues que el precio de Power BI suele ser bastante inferior al que les he mencionado como Tableau o MicroStrategy, porque en general los competidores pues tienen unos precios un poco mayores. Para continuar, quisiera entender de dónde al final surge o cómo surge Power BI. Para esto nos tenemos que remontar al año 2010, 2011 aproximadamente, cuando aparecieron los complementos de Excel, Power Pivot, Power Query, Power View y Power Map. Estos complementos sirven para importar y modificar los datos, así como para crear informes y mapas con estos datos importados. Son herramientas supremamente valiosas que en este momento pues estamos utilizando permanentemente. En la versión de Excel 2013 se hicieron muy populares estos complementos de Excel. Se hicieron tan populares que Microsoft se dio cuenta que estos complementos eran tan potentes que tenían una gran atadura y que eran complementos de Excel. Así pues fue que más o menos a finales de 2014 se lanzó este programa llamado Power BI Designer, en el que teníamos las funcionalidades de estos complementos en un programa independiente de Excel, y no teníamos que estar directamente relacionados con Excel. Estos complementos pues se han integrado en Excel. Power Query es la forma por defecto que tenemos para importar los datos en Excel actualmente. Power Pivot por su lado tiene una propia cinta de opciones, como Power View no está disponible en Excel, y con Power Map sí vamos a poder crear estos mapas interactivos. Power Query es prácticamente igual en Excel y en Power BI, ya que, como decimos, Power BI viene de Excel. Al final ese es el origen principal del Power BI. En Excel, para importar los datos, como les decía, se utiliza Power Query. Y estos datos no hace falta volcarlos en las hojas, los podemos almacenar en el modelo de datos, hacer las transformaciones que necesitemos y volcar solo las consultas necesarias, o posiblemente elegir estas consultas como origen para hacer tablas dinámicas. Es por esto que podemos decir que Power BI pues al final es el programa de análisis de datos y Big Data de Microsoft para tener informes interactivos.
analizar los datos, al final con una inteligencia empresarial pues que nos va a permitir tener un adecuado análisis y unas decisiones mucho más exactas y precisas en tiempo, pues en tiempo real. Power BI al final es un programa bastante intuitivo, que además, como hemos visto, pues como les he dicho varias veces, proviene de Excel, por lo que es fácil que algunas opciones ya las tengamos familiarizadas dentro de nuestro día a día, ya sepamos efectivamente cómo es que podemos interactuar con ellas y no tendremos que aprender cosas supremamente complicadas para poder gestionar el Power BI. Así pues es que le resumo más o menos de dónde surge Power BI para que podamos continuar con el siguiente tema, y es ¿para qué sirve Power BI? Entonces, al final, para entender qué es Power BI, eh, Power BI es una herramienta que pone el conocimiento al alcance de todas las personas. Nos brinda acceso a los datos de forma segura y además rápida, generando pues grandes beneficios para nosotros y para las empresas en las que trabajamos. Es un sistema predictivo, inteligente y de gran apoyo, capaz de traducir los datos, ya sean simples o complejos, en gráficas, en paneles o incluso en informes, por las cualidades y las capacidades gráficas que tiene la herramienta. Y además por la integración de Power Query, que es el motor de extracción, transformación y carga, que evidentemente pues está incluido en Excel. Power BI es una herramienta de Microsoft, como les decía, de inteligencia empresarial, y con este software las organizaciones pueden, además de visualizar, pueden comparar y pueden analizar los datos procedentes de una enorme fuente de información, ya sean ERPs, ya sean CRMs, ya sea el mismo Azure, ya sea Google Analytics o Excel, si es el que estamos utilizando actualmente en la empresa. La herramienta además permite fusionar todos estos datos y procesarlos, convertirlos en información tangible que pues usualmente a través de gráficas y de tablas podemos analizar. Y estos informes pueden ser generados para exportarlo y compartirlo de manera fácil con los otros usuarios. Ahora, ¿por qué elegir Power BI? Power BI al final pues eh, es una solución de análisis empresarial basada en la nube. Power BI es eh, una solución que tiene tres presentaciones. Está en Power BI Desktop, está en una solución de Power BI Services en la nube como un software as a service, y está disponible además en móvil y teléfonos y tablets. Esta solución, como les digo, probablemente basada en la nube, permite unir diferentes fuentes de datos, analizarlos y presentar esos análisis a través de informes o paneles. Tienen la facilidad de acceso a esos datos dentro y fuera de la organización, ya que si lo tenemos en la nube pues podemos consultarlo en cualquier momento y desde cualquier lugar, y desde cualquier dispositivo. Estos datos pueden ser compartidos por diferentes usuarios y de la misma organización poderlos compartir, ya sea por directivos comerciales, financieros. Y podemos disponer esta información del negocio en tiempo real. Power BI se conforma, como les mencioné al principio, básicamente en tres componentes. Power BI Desktop está de manera gratuita para transformar, visualizar y visualizar los datos, o crear los informes de estos mismos datos que hemos analizado. El Power BI Service, que es un servicio online, software as a service, con una funcionalidad muy parecida a la del desktop, que permite además publicar informes y configurar la actualización de datos automáticamente para que todas las personas de la organización pues tengan estos datos actualizados. Y además dispone, como les mencioné, este Power BI Mobile, que está disponible para iOS, está disponible para Android y está disponible para Windows, pues para visualizar esos mismos informes. En general, la más usada termina siendo Power BI Desktop, pues porque es la sobre la que vamos a terminar trabajando en todas las empresas, sin dejar de lado
la ventaja de tenerlos en mobile con la aplicación iOS o Windows, o para Android incluso. En general, todo esto es porque las empresas cada vez necesitan, tienen una necesidad evidente de ordenar esta información, de procesarlo, y Power BI ayuda a organizar y a interpretar lo que en mi organización pasó, los resultados que hemos tenido. Y podemos además predecir lo que puede suceder en el futuro. Algunas eh, digamos que algunas de las ventajas quisiera resumirlas dentro de estos listados que les quiero compartir, en donde primero pues vamos a unificar los procesos analíticos, ya que Power BI permite gestionar de manera simultánea los datos y la información procedentes de diversas plataformas. Segundo, es una herramienta visual e intuitiva. La interfaz de Power BI pues, nos permite interpretar los datos visualizados con mucha agilidad y de manera fácil. Además, pues tenemos la posibilidad de integrar con otras plataformas, ya que se integra con plataformas como SharePoint, Office o Dynamics, por ejemplo. Se los he mencionado ya varias veces, la seguridad y la privacidad con la que contamos, el respaldo que contamos por ser una aplicación de Microsoft, pues garantiza la seguridad de los datos, ofreciendo rigurosos controles de accesibilidad, tanto a nivel intermedio como externo. Y pues al final, entre más control, pues voy a tener o a garantizar algún tipo de rentabilidad mayor, ya que gracias a esta herramienta, pues las empresas pueden tener el control de todo lo que sucede en la compañía. Podemos analizar su rendimiento y optimizar su productividad e impulsar la rentabilidad de la misma. En general y en resumen, Power BI es una herramienta pues que está disponible para todos los tipos de empresas, que está disponible para todos los presupuestos y pues que al final dependen de las necesidades que tengan cada una de ellas. Entrar un poco a entender este origen de los datos, pues es supremamente importante, y a partir de esas contextualizaciones de seguridad, de la herramienta visual e intuitiva que termina siendo Power BI, pues entendemos que esos datos tienen que venir de algún lado, y al final una de las ventajas de Power BI es que permite conectar a cientos de orígenes de datos en la nube o en el entorno local en el cual estemos trabajando, creando informes con objetos integrados y creando objetos personalizados, que es una de las grandes ventajas de Power BI. Este acceso a los datos puede ser incluso desde una tabla de Excel, puede llegar a pensarse que puede venir incluso de Power BI Datasets, puede llegar a venir de Power BI Data Flows. Estos datos, digamos que también pueden llegar incluso desde un servidor de SQL o de archivos de texto planos, CSV, y análisis de análisis services, que serán pues los servicios sobre los cuales dentro de tantos podemos llegar a conectar a Power BI, y sobre los cuales vamos a poder empezar a hacer una serie de análisis de estos datos. Con el análisis de los datos, pues evidentemente se pueden evaluar muchos aspectos, entre ellos los crecimientos, las debilidades o incluso las fortalezas de una organización específica. Y además, pues permitir una toma de acciones o si se puede entender como decisiones acertadas a corto, mediano o largo plazo, dependiendo de lo que hayamos establecido como objetivo de esa información que estamos analizando dentro de la organización. Todo esto, evidentemente, a través de los paneles o de los informes y de gráficos interactivos, que es al final lo que nosotros pues más énfasis hacemos. En Power BI pues además nos permite analizar estos datos, obtener los patrones poco visibles, entendiendo que muchas veces nosotros podemos llegar a contar con mucha información alrededor de lo que está generando la empresa, mucha información que probablemente la tenemos en archivos planos, la tenemos en archivos en Excel, y que evidentemente a partir de tablas dinámicas o de gráficos
planos sobre los cuales nos da la posibilidad de generar Excel, pues se nos está ocultando, no sé, o no es tan visible alguna información. Esto permite pues que nosotros podamos analizar esos patrones poco visibles y que ayuden a llegar a conclusiones y toma de decisiones en favor de la organización para la que estamos trabajando, para nuestra propia organización, para nuestra propia empresa. Para ello se pueden usar la previsión, la agrupación, las medidas rápidas, y para usuarios más avanzados, pues esta herramienta brinda un potente lenguaje de fórmulas que nos proporciona un control total sobre los modelos que estemos realizando. Power BI, pues por otro lado, cuenta también además con una funcionalidad de inteligencia artificial que no requiere código, con la que los usuarios pueden descubrir información oculta que permite además el pronóstico a futuro y resultados estratégicos a nivel empresarial. Está dentro de las grandes cualidades que tiene Power BI, y es que al final con esta información oculta pues vamos a poder establecer estos futuros que queremos dentro de la organización. Vamos a poder establecer algunas tendencias a partir de los datos que nosotros estamos llevando a cabo o analizando dentro de la empresa que estamos analizando. Nos va a permitir Power BI probablemente generar estrategias un poco más específicas, mucho más estratégicas que nos permitan llegar a partir de la información que tenemos a tomar decisiones mucho más certeras y acertadas dentro de la organización. Como en la actualidad muchas empresas pues tienen gran cantidad de información en ficheros en Excel, como lo he mencionado constantemente, una de las mayores ventajas de esta herramienta es definitivamente su integración precisamente con Excel, pues los datos se pueden exportar y conectar con todos los paneles de Power BI de manera fácil y sencilla. Y además, como Power BI se actualiza constantemente, pues el análisis de estos datos es generado en tiempo real, permitiendo, pues, como lo he mencionado, la toma de decisiones al momento, que es una de las principales ventajas del Power BI. Les voy a enlistar a continuación una serie de razones por las cuales Power BI termina siendo el referente a nivel de mercado, porque termina siendo preferido sobre las demás soluciones que encontramos actualmente dentro del mercado. Y esto hace pues sentido entendiendo que nosotros actualmente dentro de las organizaciones estamos buscando pues efectivamente esta herramienta que nos permita pues diferenciarnos y encontrar la mejor herramienta que se ajuste a lo que nosotros estamos buscando. Esas razones son principalmente la conexión. Creo que de entrada la menciono es porque esta herramienta definitivamente puede conectarse a distintos orígenes de datos, desde archivos sueltos, como les mencionaba, CSV, de archivos de texto, archivos en Excel, a plataformas en la nube como Google Drive, Salesforce, que es un CRM que es bastante implementado actualmente. Además, pues permite el cruzamiento o el poder hacer cruces de estos datos, mostrando en un único cuadro de mando el resumen de esos resultados, de esos cruces que hacemos de información para poder obtener esa información oculta que les mencionaba. Puede además cargar los ficheros de Excel, TXT, CSV y digamos que en general los ficheros en la que la mayoría de sistemas exportan los datos. La segunda razón por las cuales probablemente Power BI ya está actualmente siendo un referente a nivel de mercado es la utilidad. Definitivamente es una herramienta utilizable por toda la infraestructura empresarial. Todas las personas que están alrededor de la organización pueden acceder a esta herramienta de manera fácil y sencilla. Es útil para producción, por ejemplo, para contabilidad, es útil para recursos humanos, es útil, por ejemplo, para temas de inventarios, probablemente para temas de logística, muy seguramente para manejos de clientes, supremamente importante para entender definitivamente estos comportamientos de nuestros clientes y analizarlos de manera cruzada, como les mencionaba,
que nos permitan llegar a esa información que puede estar oculta. Y al final pues brinda cuadros de mando adaptados a las necesidades y a la infraestructura de cada uno de estos departamentos mencionados, permitiendo el intercambio fluido de la información a través de estos tableros. La tercera ventaja, la tercera razón por la cual yo considero que BI es un referente a nivel de mercado es su facilidad para compartir. Definitivamente, al estar alojado en la nube y al tener esa conexión a internet, se hace pues muy fácil el acceso a la información tanto para el cliente como para los socios y para todos estos departamentos que en el punto anterior les mencionaba. Y el último, que yo de todas formas lo incluyo acá como un factor diferencial dentro de lo que nosotros consideramos es efectivamente importante en el Power BI y por lo que es referente a nivel de mercado, definitivamente es el precio. Power BI es al final un software gratuito, permite la conexión con muchos orígenes de datos, procesarlos, crear los informes y luego estos pueden igual publicarse a través de la app. Cualquier persona que tenga la app puede acceder a estas publicaciones y pueden acceder pues desde cualquier dispositivo desde que esté conectado a internet. Hablando también de costo, considero que el Power BI, pues el Pro, pues que sí tiene un costo, permite además espacios colaborativos y tiene una mayor frecuencia de refrescamiento de los datos, tiene una mayor capacidad de almacenaje de la información y además tiene unas mejoras en las medidas de seguridad. Algunos ejemplos ilustrativos en los que podríamos mostrar cómo el Power BI puede aportar a diferentes tipos de organizaciones y para entender un poco el contexto voy a generar dos ejemplos puntuales para que podamos visualizar en cómo a partir de esos ejemplos se puede al final evidenciar la necesidad y las ventajas de tener Power BI. En general en una empresa, por ejemplo en el departamento financiero, este departamento puede al final utilizar las potencialidades de la herramienta de Power BI para el análisis estratégico, por ejemplo, de los ingresos o, por qué no, de los gastos, llegando hasta el detalle del nivel de sus cuentas contables y además pues con este análisis no solo que va a ser mes a mes, sino que va a permitir de manera gráfica mostrar el histórico de todas esas transacciones, de todos esos ingresos o todos estos gastos de los últimos años. De esta manera ayudaría en la detección de posibles aumentos de costos o baja rentabilidad a futuro. Otra ventaja, por ejemplo, es que pueda permitir detectar gastos o anomalías atípicas a la gestión normal de la empresa, o que, por ejemplo, en el caso de cualquier empresa en el área de ventas, pueda contar con un análisis profundo de los datos de años anteriores, estudiar las tendencias del comportamiento por clientes, por zonas y los momentos con mayor flujo o los momentos con menor flujo de ventas, y con el análisis de estas tendencias tomar decisiones a corto, a mediano y a largo plazo. Ajustar sus estrategias de dinámica de venta en caso de que fuera necesario, entendiendo que puede identificarlo de manera rápida, ágil y además que se actualiza en línea y desde cualquier lugar. El departamento de recursos humanos, por ejemplo, puede hacer estudios del comportamiento de su personal también, incluir toda la información que tenga del personal y estudiar, por ejemplo, el crecimiento profesional de los trabajadores, estudiar el flujo de estos trabajadores hacia y dentro de la empresa, y en caso de ser, por ejemplo, una empresa multinacional, pues este departamento puede hacer el análisis de fluctuación de la planilla por países, por ejemplo, es supremamente interesante. Muchas veces nos preguntamos, bueno, pero esto mismo lo puedo hacer en Excel. Sí, probablemente en Excel es una herramienta súper poderosa, pero probablemente no voy a tener acceso remoto, probablemente va a ser más difícil la actualización en línea, probablemente todos estos cruces que toca hacer manualmente
pues Power BI de manera sistemática nos los está solucionando y está consultando directamente las fuentes de información que requiere para su actualización. Otro ejemplo puede ser en el caso de la salud. Podemos identificar que con el uso de esta herramienta en un sistema de salud como un hospital, por ejemplo, se pueden hacer estudios de tendencia de enfermedades que se presentan por ejemplo, rango de edades o aquellas que impactan más en la población en determinada época del año, por ejemplo. Asimismo, pues, si esos estudios se complementan con estudios, eh, digamos que en otro hospital o en una misma zona geográfica, pues se permite tomar decisiones específicas y especiales que, por ejemplo, pueden llegar a destrabar o a evidenciar cuál es la zona que más se colapsa frente a otra comparadas en tiempo real, con la posibilidad de incrementar el servicio de esa especialidad en aquella zona donde ese servicio esté siendo pues el menos demandado o el menos requerido. En otro caso, pues de uso puede ser, por ejemplo, el sondeo de la población con problemas de tensión, si podemos ir a un caso específico. En este caso, por ejemplo, a cada paciente se le puede llegar a entregar un dispositivo con soporte para que estos dispositivos envíen información en tiempo real a la nube, y se puede hacer un flujo de filtrado de datos, es decir, un Stream Analytics, y después de esto hacer una transformación de estos datos. Puede ser, por ejemplo, con Azure Function, que es una función que nos va a permitir analizar y transformar esos datos para almacenarlos probablemente, y que estos datos almacenados puedan ser consumidos por un Logic App, por ejemplo, que se integre con las aplicaciones y que de una página de Power BI se muestre los datos de los pacientes ya filtrados y transformados, y de una manera muy rápida y ágil pueda yo ver el comportamiento de esos pacientes. Se puede, por ejemplo, además tener un segundo cuadro en este caso de estos pacientes, que nos permita pues hacer el monitoreo de la información enviada en la nube desde otros dispositivos, no es necesariamente sobre el dispositivo que les menciono, sino desde diferentes dispositivos, y ver el comportamiento de estos conectando directamente el BI, el Power BI, a la salida del Stream Analytics. Es otra de las alternativas que tiene Power BI, y opcionalmente se podrán incluir otras aplicaciones como Power Apps, por ejemplo, que permite recoger estadísticas en el Power BI. Este será como el esquema que uno probablemente puede llegar a tener en un hospital, en donde yo, como les decía, a partir de esos dispositivos que me están enviando permanentemente información, yo pueda hacer un análisis de esos datos, hacer un filtrado de esos datos. Probablemente voy a ir a los pacientes que tienen en este momento la presión mucho más por encima de lo que deberían estar, o mucho más del promedio, hacerle específico análisis a esos pacientes y conectar en ese Stream Analytics o en ese filtro de la data, colocar directamente el Power BI para que empiece a hacer los análisis, y por qué no, como les digo, empezar, por ejemplo, a incluir herramientas como el Power Apps, que nos va a permitir pues visualizar estos comportamientos de estos pacientes de una manera más fácil, rápida, y además desde cualquier dispositivo. En medio de esto puedo seguir haciendo los controles que quiera hacer. La gran ventaja acá es que cualquier persona que tenga acceso a este tablero podrá llevar el control de estos pacientes, y podremos llegar a terminar prestando un mejor servicio, pues que nos termina generando una diferenciación frente al mercado, y eso es al final lo que nosotros dentro de las organizaciones pues buscamos permanentemente, entendiendo que en la organización muchas veces vemos que estamos enfrentados a una competencia supremamente fuerte, con unas competencias de otras empresas que
probablemente por el relacionamiento, por otro tipo de habilidades, pues terminan teniendo una participación mucho mayor a la que nuestra organización tiene. Y si yo quiero llegar a ser competencia directa de estas empresas o veo estas empresas como referentes de mercado, pues al final debo estar preparado y a partir de información y a partir además no solo de la información, porque pues, la información por sí sola pues no me está diciendo nada. A partir de estos análisis, a partir de esos trabajos detallados por medio de tableros de control, pueda llegar yo a tomar decisiones mucho más rápidas que mi competencia. Y esto pues será un factor decisivo e importante cuando yo empiece a marcar diferencia entre mis pacientes o a mis clientes en general. Hablo de pacientes teniendo en cuenta este caso que estábamos mencionando, en donde los pacientes cuando se vean que efectivamente cada vez que se les sube la presión, se les dispara un mensaje de texto, se les dispara un mensaje por WhatsApp y les llega y les dicen, dirígete inmediatamente al centro de salud más cercano o vente para el hospital. Ven a partir de esa data un relacionamiento mucho más directo, mucho más estrecho, en donde el paciente dice, miércoles, esta gente sí definitivamente está pendiente de mí, sabe qué es lo que está ocurriendo conmigo. Y aquí esto lo que termina dándonos es una cercanía, una sensación de cercanía para cada uno de estos clientes, en el caso de empresas en general o en el caso puntual de este ejemplo que hemos dado, a personas que están siendo atendidas y son pacientes del sistema de salud o de la clínica o de la empresa sobre la cual estemos implementando estos sistemas de información. Y no solo el sistema de información, sino estos tableros que me permitan llevar de manera fácil, ágil y rápida el control de cada uno de los pacientes que tengo conectados y a los que estoy atendiendo. Ya como para finalizar y para dar un contexto un poco general, pues espero haber resuelto todas las preguntas que habían sobre Power BI, hablar sobre la generalidad. Hablamos posiblemente de las diferencias que había sobre Power BI versus Tableau, por ejemplo, que fue una de las primeras herramientas que llegaron al mercado de analítica de datos, y su principal punto fuerte era que permitía analizar los datos en profundidad de manera sencilla, pero que su principal desventaja era el precio, y por eso Power BI estuvo como al frente o ha estado al frente de estas herramientas que nos permiten de manera robusta hacer visualizaciones y análisis de información en tiempo real y de manera dinámica. Para concluir, en general, voy a enlistar una serie de puntos que pueden resumir esta conversación que tuvimos, este video, este tiempo que tuvimos la oportunidad. Básicamente, Power BI es un programa de Microsoft, como lo dijimos desde el principio, lo que permite que la herramienta tenga completa integración con todas las aplicaciones que tiene Microsoft, desde Excel, pasando por Visual, todas las aplicaciones que tiene Microsoft en general. Y eso es una gran ventaja. Aunque no, digamos que solo hay una manera de tener una licencia free, efectivamente sí hay una licencia para compartir los informes de Power BI, pero estas licencias son mucho más baratas frente a sus competidores. Aunque Power BI, y es la otra que tengo yo para contarles y resumir esta de manera que sirva a modo de conclusión, aunque Power BI desciende directamente de los complementos de Excel, definitivamente son programas distintos. Sirven para cosas distintas y por lo tanto no se puede llegar a comparar cuál es mejor o peor. No puedo identificar al final si Excel o Power BI. En general, las personas con las que yo tengo contacto por las consultorías o por temas académicos con alumnos, siempre preguntan lo mismo. Venga, y yo al final, pues sí puedo utilizar Excel para hacer estos reportes. Y pues sí, definitivamente lo puedes hacer. Pero Power BI es una herramienta muchísimo más dinámica y por eso no terminan siendo comparables. Otra pregunta que siempre me encuentro es que preguntan si al final, por ejemplo, se pueden exportar estos informes de Power BI a Excel o a PowerPoint.
Y pues la respuesta es sí, también se pueden exportar. Evidentemente quedan como pantallazos, como imágenes en PDF, y se pierde todas las ventajas que tiene Power BI en cuanto a la dinámica y en cuanto a las respuestas inmediatas al pasar el clic o el mouse por un sector o por un dato específico donde yo le puedo dar clic, donde puedo ampliar. Hay una interacción ahí mucho más avanzada, pues que al final cuando voy a exportarlo a una PPT o a un Excel, pues se pierde todas estas ventajas y ya deja de ser interactivo y pues pasa a ser plano. Cuando yo tengo el informe publicado desde el servicio de Power BI, pues también lo puedo exportar a PowerPoint, pero sigue siendo un archivo plano, sigue perdiendo sus principales beneficios. Definitivamente Power BI es un programa bastante fácil de aprender, es bastante intuitivo y aunque tiene la dificultad de aprender un lenguaje particular que es DAX, que son el lenguaje que se tiene para aprender a usar fórmulas. Como les digo, de manera general, puedo decir que Power BI es una muy buena herramienta para los análisis a nivel empresarial. Puedo decir que la flexibilidad para extraer información de una gama amplia de fuentes sin ser utilizado por diferentes eh, partes o el ser utilizado por diferentes áreas de una misma organización, pues le da un valor diferencial grandísimo. Probablemente cuando antes sacamos informes y eran supremamente específicos, pues solo áreas determinadas podían leerlos, podían entrar incluso a ellos. Power BI es una herramienta que es supremamente intuitiva y además de darle acceso a todas las áreas de la empresa, pues la otra ventaja es que es supremamente versátil y multidisciplinario en cuanto a los sectores de la economía que puede llegar a utilizar, los sectores económicos, de la salud, de industria, informática, comunicaciones, etcétera. Es bastante innovador porque permite el desarrollo de informes creativos, la visualización interactiva de los datos, como les decía, es una de las ventajas supremamente importantes, que yo pueda pasar el mouse por un dato específico y pueda tener información adicional de ese dato sobre el cual quisiera tener un poco más de detalle. El desarrollo, pues al final, ser demasiado, pues constantemente innovador, al ser una multiplataforma, permite crear reportes y resúmenes para dispositivos móviles, para el desktop, para informes en la nube, y cuando ya lo puedo combinar, pues definitivamente es donde hallo el valor y me permite hacer un análisis realmente profundo de esta información que probablemente en muchas circunstancias, en muchos momentos está oculta y nosotros no hemos podido acceder a ellas. Además de esto, pues con los datos están perfectamente definidos y no habría problema de las personas que accedan a estos datos, pues también como les mencionaba, los niveles de seguridad que se manejan desde Microsoft son supremamente, pues son la firma garante de que esta plataforma definitivamente me va a hacer la diferenciación dentro de la organización y no voy a tener que incurrir en seguridades adicionales. Espero, como les digo, que con esto pues haya quedado mucho más claro qué es la herramienta, cuáles son los objetivos del alcance que teníamos para este video, y esperamos volvernos a encontrar en una próxima oportunidad. Me despido de ustedes, mi nombre es Oscar López, mucho gusto, hasta luego.